Agradecemos su presencia en este acto muy especial y especialmente a la familia. Saludamos la presencia de la señora Elena de Sáenz, esposa de Bruno, de su hijo Franz Sáenz. Este acto está presidido por la directora de la Academia de la Lengua, la doctora Susana Cordero de Espinosa, y procedemos enseguida. Acto de homenaje a la memoria del académico de número don Bruno Sáenz Andrade en el primer aniversario de su fallecimiento. Bruno Sáenz Andrade es uno de los intelectuales más destacados del Ecuador contemporáneo. Como poeta ha dejado un notable legado al que no han sido ajenas su vasta cultura y una de sus más acendradas facetas, la de melómano y musicólogo. Fue también ensayista, narrador, dramaturgo, investigador, crítico literario y también un destacado jurisconsulto. Esta corporación, la Academia Ecuatoriana de la Lengua, lo tuvo entre sus miembros más relevantes en calidad de individuo de número y miembro correspondiente de la Real Española. Entre sus obras cabe citar en poesía El aprendiz de la palabra se mira en el espejo, Escribe la inicial de tu nombre en el umbral del sueño, premio Jorge Carrera Andrade del 2013, De la boca que abriéndose manda al silencio que se ponga a su lado. Oh palabra otra vez pronunciada, la máscara desnuda los trazos de mi cara, iluminaciones para un libro de horas, la noche acopia silencios, el viento del espíritu desata los legajos. Encuentro relatos del aprendiz, en ensayo El caminante mira cómo pasa el camino, como dramaturgo, entre otras, Comedia del cuerpo, biografía ejemplar del Dr. Fausto, Mitos, misterios. Editada por la Academia Ecuatoriana de la Lengua, saldrá a la luz en las próximas semanas una obra póstuma de Bruno, su ensayo Introducción a la obra de Julio Saldumbide y a su correspondencia con Juan León Mera, 1833-1887. En la solapa de esta obra, la Academia señala sobre la obra de Sáenz. Su quehacer poético va de lo metafísico a lo cotidiano, iluminado siempre por una incontrastable musicalidad y un profundo sentido de universalidad y trascendencia. Como primer punto en el orden del día, tenemos las palabras de nuestra directora, la doctora Susana Cordero de Espinosa. Muy buenas noches a todos, amigos, parientes, Elena, querida amiga, parientes, amigos de Bruno, nuestro gran poeta. Antes de mis propias palabras, voy a leer las palabras que me envió Simón Espinosa, imposibilitado todavía de venir después de su operación de cadera. Todavía está en silla de ruedas y difícilmente a sus 94 años se pone de pie, pero tiene el mismo entusiasmo, la misma ilusión, el mismo deseo de manifestarse como académico, como ser humano, como compañero y amigo de Bruno. El texto que voy a leer se titula Bruno. Bruno Sáenz Andrade, un ser amado. Se fue hace un año a los 77, número cabalístico para una persona fuera de lo común. Estuvo grave 10 días en una clínica y dado de alta al salir, allí mismo la muerte le vino a buscar. Cuánto llano sin siembra, sin ninguna verdura, cuánto cerro de plata, cuántas mieses de fuego cegadas por la altura. Te levantas temprano, vas a calzar las botas y ceder al deseo de ascender a la cumbre. Vas a empuñar la azada, la juventud te aguarda.
Un ardor que creíais perdido para siempre halla albergue en tu pecho. El paso que aún no has dado puede ser el primero. No importa si tu planta se enreda, si tropiezas, hay una tierra entera que labrar, una patria que tu alma reconoce. Has cerrado los ojos más allá de las sierras, más allá de tu sombra. Hasta aquí este poema de una antología de Bruno Sáenz, 1963-2005. Dramaturgo, matemático del alma, ningún día sin música clásica, uno de los más comedidos de los académicos de la lengua, comillas, Bruno ayuda a Fabián a poner al día los estatutos. Bruno, hazte cargo de leer los cuentos que la academia convoca para las escuelitas de Quito. Bruno, contacta al embajador de Brasil, fecundo novelista. Bruno, cállate, por favor, en las reuniones de la comisión léxica que compila para por favor, en las reuniones de la comisión léxica que compila el diccionario de ecuatorianismos. Todo ojos, todo oídos, su cerebro fulgurante no podía privarse de juegos de palabras que movían a risa. Bruno, el presidente de los cuencanos pobres residentes en Quito, ex militar, quiere ver a tu hermano en el Ministerio de Educación para que cierre la Escuela del Milenio y reabra la Escuela y Colegio Don Bosco que están en un pueblo amazónico. Bruno, tu hermano la cerró. Gracias. A más de poeta y escritor, Bruno sirvió a la nación en varios cargos relativos a la cultura y el entrenamiento de ministros fiscales. Estudió en Toulouse, capital de Occitania, al sudoeste de Francia, cerca de la frontera con España. Uno de los perfumes más agradables de Bruno era la sencillez de trato y la alegría, pese a que no gozaba de buena salud. Comillas, ciego, sordo como tapia, me enfrento con el misterio. Mi nada pende del cielo, de una hilacha de palabras. Noche oscura en Antología de Bruno. Hasta aquí, Simón Espinosa. Leo mis palabras en el homenaje que la Academia Ecuatoriana realiza en memoria del poeta Bruno Sáenz Andrade al cumplirse un año de su partida. Nuestro académico, don Bruno Sáenz, presentó el año 2021 un libro cuyo título, El viento del espíritu desata los legajos, corresponde al aliento que lo poseyó. Su poesía era, como pocas, un viento, más o menos suave y callado, que desataba en palabras suyas su propia alma y le impelió a crear tantos de sus poemas que fueron y siguen siendo sencillamente inmensos. Él me pidió que pronunciara las palabras finales en la presentación que de ese libro suyo hicieron Valeria Guzmán y Santiago Vizcaíno, cuando ninguno de nosotros podía imaginar que hoy estaríamos otra vez junto a él a través de su poesía, más rica quizá ahora porque la leemos cuando lo que de él nos queda, como lo que de él nos queda, como lo que de él permanecerá. Fueron únicas sus palabras, únicos sus poemas, cuentos, ensayos, su música en los que puso tanto amor y no se perderán. Evoco muy brevemente algo de lo que dije entonces. Cada poema de los suyos que he alcanzado a leer apunta sin alarde a un innegable fondo de belleza. He evocado ante temas, tratamientos y modos, ante preguntas que en obcecada búsqueda suscita el poeta, aquello que escribió Rilke en la primera de sus elegías.
La belleza es el grado de lo terrible que los seres humanos podemos soportar. Nunca, como ante algunos de estos poemas, he sentido a la par la belleza, la paz o el miedo de verme interpretada y la necesidad de aquilatar en ellos la confesión de Rilke, exclamación categórica con que concluye su poético alegato. Todo ángel es terrible. El acto que en su recuerdo vivimos hoy es parte de las infinitas apuestas del espíritu que Bruno hizo para permanecer. Y la vida no le fue avara. Él permanece entre nosotros como poeta, como el buen académico que fue, generosamente presente, listo para compartir, como el hombre sencillo y bondadoso, de invencible sonrisa y cuya ironía, que jamás castigó a nadie, nos ayudó y ayudará a vernos de otra forma, es decir, de la suya, misericordiosa, noble, única. El poema titulado Ahora y en la hora dice al final estas palabras: alzo la taza de café, pruebo el líquido amargo, comparto, aunque mi fe sea otra, el agradecimiento del incrédulo por los dones de la vida y de la conciencia, dirigido a un azar imposible, a una milagrosa combinación de elementos químicos, átomos y células. Comprendo la actitud de quien, sin la perspectiva de la eternidad, reconoce su piel, sus miembros, goza de su inteligencia, de quien arrebata el sabor de la hora con la lengua, con la ferocidad de los dientes, de quien se encuentra aún aquí, pisa con firmeza la tierra y sabe que el supremo misterio lo bendice todavía. El supremo misterio lo bendijo hasta hace un año. Conmueven sus certezas, como nos conmovió su partida, pero él tuvo siempre la perspectiva de la eternidad, que como lo será para su poesía, la vida eterna le sea propicia. Muchas gracias. En segundo lugar, escucharemos las palabras de nuestro académico Diego Araujo Sánchez. Diego Araujo se encuentra en este momento en Washington y lo escucharemos en la voz de la lexicógrafa de esta academia y poeta, doña Valeria Guzmán. Buenas noches. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Me siento honrada, aunque sea de manera circunstancial, de formar parte de este homenaje a Bruno Sáenz. La última vez que Bruno y yo nos vimos fue en diciembre de 2021. Nos tomamos un café y conversamos largamente, más largamente que nunca. Hablamos, por supuesto, de nuestra querida academia, de la nueva fase de corrección que seguiría para el diccionario, de literatura y poesía, y de amigos en común, como Vladimiro Rivas y Diego Araujo. Nos hicimos buenos amigos a partir de la comisión de lexicografía y mantuvimos una frecuente correspondencia. Tuve la fortuna de presentar su último libro, El viento del espíritu desata los legajos. Le agradecí la confianza de su petición y le comenté que estaba nerviosa, a lo que él respondió que quería una mirada joven y fresca hacia su trabajo poético. La tarde en que me enteré de su muerte, un pájaro se estrelló letalmente contra la ventana de Vladimiro Rivas. Querido Bruno, me hace mucha falta su amistad y su consejo, y estoy segura de que nuestras conversaciones, aunque fueron muchas, no fueron suficientes. Me queda de usted su ejemplo de nobleza, de rigor poético, de amor por la palabra y de espiritualidad,
pero sobre todo me queda su ejemplo de generosa humanidad. Perdónenme, no podía evitar decir al menos unas cuantas cosas. Voy a leer el texto de Diego Araujo. En memoria de Bruno Sáenz Andrade, Diego Araujo Sánchez. A un año de la muerte de Bruno Sáenz Andrade, todavía parece irreal el que ya no esté entre nosotros. La última vez que hablé con él, cuando parecía haber superado un problema de salud que lo mantuvo en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos de una clínica en Quito, y se sentía en proceso de recuperación, me dijo que me acompañaría en la presentación de mi novela, Las secretas formas del tiempo, de la cual fue uno de los primeros lectores y comentaristas. Con Bruno había mantenido yo una amistad de más de 6 décadas, desde cuando nos conocimos en las aulas del Colegio San Gabriel y participábamos en las reuniones de la Academia Literaria. Con él, Ramiro Dávila y Vladimiro Rivas, y bajo la dirección de este último, publicamos, ya universitarios por la década de los 60 del siglo pasado, la revista Ágora, en cuyas páginas aparecieron algunas de las iniciales creaciones poéticas de Bruno Sáenz. Después estudió durante algunos años en Francia, antes de graduarse de abogado en la Universidad Católica de Quito. Desde el periodo colegial se destacó como un gran lector y por su inteligencia y su talante especial, marcado por un agudo sentido del humor. Inclusive en momentos de obligada seriedad, cierto duendecillo juguetón dictaba a Bruno observaciones en las que campeaban las ironías con las que las situaciones convencionales del mundo se quebraban. Cito, no puedo evitar los chistes malvados, me comentaba alguna vez. Ese espíritu le llevaba hacia el guiño burlón, al amor por los libros, el arte y la literatura, a sus estudios jurídicos y su formación humanística. Bruno Sáenz sumaba una vocación excepcional por la música. Creo que pocas personas en nuestro país han hecho acopio como él de una colección tan amplia, selecta y completa de música clásica. Fue siempre un extraordinario melómano. A Bruno no le gustaba presumir de sus talentos. Tenía una actitud modesta, pero siempre digna y austera, propia de las personalidades en verdad valiosas. Con él, Elena y Franz, y los hermanos Sáenz, participábamos en múltiples reuniones entre amigos y familiares. En los últimos años nos reunimos cada semana en la Comisión Lexicográfica de la Academia de la Lengua y contamos con sus valiosos y puntuales aportes para la elaboración del diccionario de ecuatorianismos. He leído y comentado buena parte de sus libros de poesía, drama, relato y ensayo. Tanto en sus obras de teatro como en sus narraciones, sobresale el carácter poético de sus creaciones. En su libro Mitos, Misterios, las 7 obras escritas entre 2003 y 2014 se ubican en los dominios del teatro poético. No solo por el ritmo, la sintaxis y la capacidad de sugerencia del lenguaje, sea verso libre o sea prosa poética, sino por sus temas y recursos dramáticos. Los temas provienen de los mitos y misterios, unos de las vertientes clásicas, como Prometeo liberado o el Orfeo que desciende a la región de los muertos en un intento de regresar a la vida a su amada, en Dormición de Eurídice. Otros de las tradiciones locales, como la piedra de Cantuña y el duende en el baúl, con el mismo tema, pero en versión paródica de la leyenda quiteña, al estilo del humor agudo y cerebral de Bruno Sáenz, a ratos con rasgos de aguafuerte goyesco. Y otros temas más provienen de los misterios cristianos, como el de Lázaro, en un esbozo de drama sacro. Relatos del aprendiz, otro de sus libros, contiene 18 relatos, 15 textos narrativos y 3 de diálogos. Llama la atención aquello de Relatos del aprendiz y recuerda el título del primer libro de poemas de Bruno Sáenz, El aprendiz y la palabra. Me parece que esos títulos sugieren, antes que cierta modestia,
una actitud de honradez y exigencia sin concesiones en relación del autor con las palabras o el arte, porque el escritor tiene conciencia del inacabable aprendizaje del oficio y la experiencia poética. En Relatos del aprendiz, al contrario de lo que podría sugerir el título, se evidencia un trabajo de singular madurez y dominio del exigente arte del cuento, y el rasgo más acusado de los textos es su naturaleza poética. Por las características predominantes de su teatro y los relatos, en esta reunión en su memoria, quiero centrar mi atención una vez más en la poesía de Bruno Sáenz, en su palabra iluminada. Su tarea continua en el ámbito de la poesía es una señal de que ésta no constituía para él un ejercicio esporádico, ni el fruto de un momento privilegiado o de la súbita inspiración, ni una fugaz etapa para encender ese fuego mágico de la creación poética, según el persistente mito romántico. Para él, el oficio del poeta era una actividad de todos los días, un hábito creador, el resultado de un trabajo consciente, arduo, una forma de ser cotidiana. En este breve comentario resulta imposible dar cuenta de la carga conceptual de los significados de un mundo poético construido en más de medio siglo de continua creación. Primero, porque el auténtico lenguaje poético se caracteriza por la inagotable multiplicidad de su significación. Segundo, porque en el caso de los poemas de Bruno Sáenz, los espesores estéticos y connotativos son bastante mayores y de más densidad que otros lenguajes poéticos. No es fácil leer la poesía, nunca lo ha sido. Sin duda, es la lectura más exigente, pero mucho más lo es la lectura de la poesía después de las vanguardias y las grandes innovaciones de la poesía del siglo XX, después de la descomposición de la metáfora tradicional, de aquella que se sustenta en una relación lógica entre el vehículo de ésta y el plano evocado. Con aquella descomposición son posibles las analogías insólitas, la afinidad que descansa en las emociones, la intuición o los sueños en una libérrima fantasía. En la poesía en lengua española, las relaciones lógicas como fundamento de la imagen se pierden después del modernismo. Trilce, de César Vallejo, expresión mayor de innovación y lenguaje poético alógico, se publica en 1922. Una poesía que exige más lectores poetas es, me parece, una poco ortodoxa, pero posible y bastante real caracterización de buena parte de la poesía contemporánea. Esta reflexión general quiere poner de relieve otras características constantes de la poesía de Bruno, su predominante sensibilidad estética. Me impresiona el hondo carácter religioso en la raíz de su creación literaria, no solo por las referencias constantes a las simbologías y figuras de la fe cristiana o a la intertextualidad bíblica, sino en un sentido más amplio por la complejidad de la palabra, que no es concebida por el poeta como pura técnica ni simple artificio, sino que al asumir su forma específica en el poema, avisora en el horizonte la trascendencia de la vida humana. La palabra poética es carne, sangre y espíritu. La palabra, como la vida, es trascendente. El poeta se define como un aprendiz de la palabra. No es fácil que ésta despierte y cobre vida. Esa es la lucha permanente del artista para dar forma exacta a la expresión. Cito: pesa, pesa la lengua en la cuenca sedienta de la boca. Pesa, pesa la tinta en la espada sin filo de la pluma. Pesa, pesa la sangre en la bolsa de las vísceras. Pesa, pesa el silencio en el eco que aguarda, en la oquedad alerta del oído. Pesa, pesa la ausencia en la voz que se quiebra, en la mano que calla, que sofoca la letra sobre el papel en blanco. Leemos en Dormición de la palabra. Y en el poema que sigue a este se expresa la otra cara de la moneda, el poder de la palabra que ha despertado. Entonces es voz persuasiva y apoyo para el ser humano al que conduce desde la sombra a la mesa iluminada. Es la idea radiante, armoniosa, verdadera, semejante a la mujer desnuda y sobre todo la letra, cito:
huella ardiente de la gota de sangre, en la piel o en la tela, donde se asienta el pacto del hombre con su alma, del ser con su tiniebla. La voz, la idea, la letra comparten, pues, un lugar trascendente, cito, en la piel o en la tela, donde se asienta el pacto del hombre con su alma. El poeta es como un pescador de palabras. Esa pesca nos deja con la vida misma en toda su desnudez e intensidad. Cuando el pez palabra muerde el sedal del poeta, cito, como un tajo, la idea corta la transparencia y cede. Queda la carne sola, arrimada a las brasas. Leemos en el poema Quiebra. En la visión de Sáenz, el universo no es una radical disonancia. Es la suya la visión de un hombre de fe. Por ello, en su interpretación poética del Génesis, halla un acto esencial de amor. Cito, en voz baja habla Dios, crea el oscuro polvo, mancha de sombra el ruedo de su manto, con saliva amasa al hombre, su solo aliento anima el barro, no necesita abrir los labios, nace la estrella de su silencio, sobre ella sopla amor, aquí se inicia el vasto coro, se pone en marcha la galaxia. Sáenz nunca se cierra a la perspectiva de la fe. Una de las señales es la insistencia en el motivo de la resurrección. Por ejemplo, cuando en su Evangelio Mateo narra la muerte de Jesús, el poeta se detiene en los versículos 52 y 53 para su estrofa pascual. Cito, también algunos sepulcros se abrieron y fueron resucitados los cuerpos de muchos creyentes. Estos salieron de las sepulturas después de la resurrección de Jesús. Leemos en los versículos de Mateo, a los que nos remite el poema. El poeta evoca la escena en estos versos, cito, se alzaron de las tumbas, con las manos se quitaron el sol de las pupilas, aún tenían los ojos cargados de tinieblas, en las cumbres ardían los linderos del cielo y de la tierra, los muertos aprendieron a anhelar ese día los caminos del mundo. Otra vertiente significativa de su poesía es la presencia exultante de la vida, esos momentos de iluminación, intuición y hallazgo de plenitud y transparencia, como los que se expresan en la pequeña revelación matutina, cito, mi alma despierta con la aurora, tiene los ojos llenos, la luz, la transparencia, el agua del bautismo, conserva la Argentina memoria de un lucero, fría como los dedos azules del amante, cuando abandona el lecho, subrepticia, vestida de susurros y de vuelos. ¿Quién pronuncia la sílaba en voz baja? ¿Quién empuja la voz hasta el borde del labio? ¿Quién alza el pabellón de la trompeta? No hay para qué aguardar a la mañana de la resurrección. No hace falta apurar el sentido del verbo. El hombre que se empina, nuevo, brote recién abierto del árbol del Edén, desconoce las brumas de la reminiscencia. Todo es para él presente, día de hoy, el sol recién nacido, su Dios, la ciudad parpadeante, la mujer, el futuro, la mirada arrebatada, la visión de un espacio que muge y se desdobla, que anuncia y que se esquiva igual a un ángel. Los motivos opuestos a esta experiencia exultante de la vida, cuando todo parece nacer bajo el amparo del paraíso, son la muerte, la conciencia de la vida fugaz, el tiempo disgregador e inclemente, la soledad. Qué distintos a los de revelación matutina son los versos del epitafio para una fosa común. Cito, el aliento de la muerte me ha tocado, como un ala cenicienta, como una espada benigna, en los ojos, en la boca, en los pliegues más secretos, en los rincones más tiernos de la piel, es un látigo, es el viento, asciende desde el abismo de las vísceras. Sin embargo, el horizonte de la vida, más allá de la experiencia terrena, puede cambiar la dolorosa realidad de la muerte, que es la necesaria puerta hacia la trascendencia.
Así es posible cantar a la muerte y hasta tratarla con un franciscano tono fraternal. En Del Cántico de las Criaturas, cito, «Loado seas, Altísimo, omnipotente, buen Señor por nuestra hermana la muerte corporal, humilde, limpia y casta, que cumple la tarea de separar el alma de la carne, la estatura del hueso, el hombre de la boca, el paso de la huella, que es servicial y fiel e inexorable, y conserva en la tumba la memoria del hombre, a fin de preservarla de las devastaciones del tiempo y del pecado hasta el último día». La muerte es vista como el encuentro con el ser, el límite mayor, infranqueable, se desvanece desde la visión trascendente de la vida humana, cito, «No la esperanza ya, sino el descubrimiento, no la interrogación, solo la certidumbre, el amor, no el deseo, nunca la pasión, no sus linderos, sino la plenitud, no la huida del tiempo ni la existencia vana, sino el ser». Otros motivos omnipresentes en la poesía de Bruno Sáenz son la familia, la naturaleza, ciertos dones que ofrece la experiencia humana. También se hallan presentes en su mundo poético la ciudad, los libros, la música, algunos de sus artistas preferidos. La voz más sostenida es la de un yo poético que describe la realidad, interroga y se interroga, sugiere, reflexiona. La emoción que existe y en abundancia no se desborda. Es controlada por la inteligencia con la que el lenguaje de la poesía brilla y cobra fuerza y todo su poder de sugerencia. Más que fiesta de los sentidos, la poesía de Sáenz es celebración de la inteligencia. A través de ella la realidad nos llega iluminada desde otros ángulos. Por ejemplo, en el poema Plaza Mayor, la Plaza Grande aparece desde el gallito de la catedral, que no se halla a los pies de la sobria majestad de la nave en el interior del templo, sino afuera, en la cúpula. Por si lo nota, cito, tal vez un pasajero que no ha perdido el hábito de contemplar las nubes o un ángel de la guarda que arrebata su carga de los brazos de la muerte y la lleva sin prisas a las puertas del cielo. Junto a las imágenes de este gallito con plumas de hierro, que cantó con una profusión de metáforas Jorge Carrera Andrade, este poema incorpora la reflexión de cuán largo ha de ser para el gallo de la catedral el camino de la memoria en la ciudad colonial, y evoca a otro gallo, aquel que cantó a Pedro las verdades después de que el discípulo negó por 3 veces al Señor. Después, en otro pequeño poema, el gallito de la catedral se humaniza cuando el poeta lo sorprende en una pesadilla. Qué falanges sacrílegas, qué hierros clandestinos, piedra a piedra, quieren desencajar el muro de la iglesia, catedral. El gallo de la cúpula cambia filosóficamente de costado. El recurso de insinuar, la sugerencia, son formas de aprender la realidad desde una visión estética. En la concepción del universo como una armonía, me parece que esta poesía se encuentra con la tradición de la lírica de un poeta admirado por Bruno Sáenz, Fray Luis de León. En la musicalidad, la poesía rinde tributos a Rubén Darío. En la fuerza religiosa, a Paul Claudel. En el rigor y la condensación expresiva, a Jorge Luis Borges. Creo que la obra poética de Bruno Sáenz es de lo más vigoroso, de lo más trabajado con conciencia estética, de lo mejor que ha producido la lírica ecuatoriana en las últimas generaciones. Al recordar en este primer aniversario de su fallecimiento a nuestro querido amigo Bruno, creemos que se abrirá otra puerta para el reconocimiento y la valoración de su extraordinario aporte a la poesía ecuatoriana cuando se conozcan sus libros que, estando listos, no alcanzo a verlos publicados. Muchas gracias. Muchas gracias a Valeria Guzmán por sus palabras y por la lectura del mensaje de Diego Araujo. Ahora, en tercer lugar, escucharemos las palabras del académico y poeta Julio Pasos Barrera.
estimada Elena Franz, directora de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, su secretario Francisco, amiga Guzmán. Señoras, señores, cuando todavía el don de la palabra era posible, con Bruno iba de Quito a Valparaíso y luego a Quito. Iba de Francia a México, a Cuenca y por último a Quito. Con pocas palabras describía el lugar y narraba algún episodio. Ahora ha quedado su presencia en la memoria, incompleta como siempre, no ya de sus palabras, sino de las mías. Conocí a Bruno en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador cuando estudiaba Derecho. En algunas ocasiones nos vimos en el bar de Marcia, en compañía de Diego Araujo y de Vladimiro Rivas. Algo más tarde, saludábamos en el hospital de la universidad. Iba yo a conversar con mi amigo, el doctor Fausto Vinuesa, y Bruno esperaba que una agraciada enfermera terminara su turno, y juntos se marchaban. Meses más tarde, quizás años, en el mapa de Quito, alternábamos en la Fiscalía, en el Consejo Nacional de la Cultura, en mi casa, en su casa y en la Academia Ecuatoriana de la Lengua. No sé a dónde ir para encontrar las voces que me permitieran dialogar otra vez con Bruno Sáenz. Con él intercambiábamos los signos de las cosas callada y delgadamente banales. Con el amigo registrábamos las desabridas y altisonantes promociones mercantiles que a las 5 de la tarde rompían el aire en esa cuadra de la calle Chile, cerca de la Academia. Su tos entrecortada me ponía en guardia, porque estuve obsesionado con esa tos que me parecía una admonición. Con Bruno enlistábamos los medicamentos para la diabetes común para los dos, pero también los medicamentos para su padecimiento cardíaco. Sé que no es posible el diálogo, aunque hoy me maravillo con los nombres de esas minucias que, viéndolo bien, dan sentido a la vida. El diálogo se convirtió en un monólogo triste y silente que trata de retornar al tiempo pasado, a la postre indiferente. Ni él ni yo presumíamos de sabiondos. Bien conocíamos que los saberes del mundo nos superaban. Él oía con paciencia los discursos ajenos. Oía con la actitud del hombre docto. Sus discursos sobre las materias de su agrado, la música, la literatura, pienso que el derecho, eran precisos. Sin embargo, interrumpía la reflexión ordinaria con chistes, no siempre felices, que buscaban evitar el aburrimiento. El diálogo mencionado prosigue en el tiempo presente con los libros que compuso. El aprendiz y la palabra se mira en el espejo, de la boca que abriéndose manda al silencio que se ponga a un lado. Oh palabra otra vez pronunciada, vestigios y atenuadas voces. Escribe la inicial de tu nombre en el umbral del sueño, la voz y la sombra,
Iluminaciones para un libro de horas. El viento del espíritu desata los legajos. Casi en todos los poemarios insertó en sus títulos el vocablo palabra y otros términos enlazados con él. Bruno creyó que el reflejo del verbo del Evangelio de San Juan era la lengua patrimonial tratada poéticamente. En ocasiones, la voz del personaje poemático era la primera persona del singular, ese yo, que es la transfiguración del autor, es decir, de sí mismo. Aunque otros textos son impersonales, los que funcionan como refrendadores de la realidad externa y que de pronto se convierten en interrogaciones que se dirigen a sí mismo. En otros poemas, la voz la introduce la descripción de una experiencia. Bien sabía el escritor que la voz poemática no era exactamente la voz del autor. En la auténtica poesía, la aproximación de las dos instancias es mínima, es tan corta que lleva al lector a identificar al autor con la voz de quien habla en los poemas. La voz lírica suena como un eco, y es el caso de los textos de Bruno Sáenz. Sin embargo, es bastante clara la identificación religiosa del autor. Se puede observar el hecho en esta prosa lírica denominada Don de Lenguas, que evoca la celebración judeo-cristiana de Pentecostés. Estas líneas de Bruno, comillas, tomó la revelación de la apariencia del sonido, se dio su lugar el ojo a la elocuencia, al sentido encarnado en la palabra, a un lenguaje despojado de la letra y de la sílaba, ajeno a la controversia, enemigo de la insípida discusión y de la duda. Comillas. La alusión al Espíritu Santo, que convirtió en políglotas a los apóstoles, es en el poema una compleja explicación sobre el sonido que supera la representación plástica e idolátrica común en la antigüedad. La trascendencia evangélica aparece como mensaje o contenido en gran parte de la obra de Bruno Sáenz. No sé si capto el pensamiento que a modo de semilla se oculta bajo los sentimientos y las sensaciones, aunque la trascendencia bíblica y evangélica se filtra en el conjunto de todos los poemas como la luz del amanecer. El cronotopo en los escritos de Bruno Sáenz incluye la antigüedad de la capilla restaurada de Valvanera, cerca a la laguna de Colta, hasta la Edad Media europea. Se proyecta desde Quito y va hacia Jerusalén. Este amplio espacio rebosa con el origen del tiempo aludido en la Biblia. Prosigue con la música de los maestros europeos. Continúa con las artes plásticas de Europa y América. Pero el tiempo se detuvo hace un año en las pupilas de Bruno Sáenz. Como antes dije, su espacio-tiempo quedó comprimido en sus escritos, listos para actuar en las dimensiones emocionales e intelectuales de los lectores. ¿Cómo suscitar la contemplación en los poemas de Bruno Sáenz? ¿Cómo es su arte literario? Selecciono un poema al azar, escrito en forma de salmo para comentarlo, no para transcribirlo,
porque la poesía no admite permutas. El título es Epulón llama a las puertas del cielo. Es un hipertexto. Casi todos los poemas de Sáenz son hipertextos. Del capítulo 16 de San Lucas, versículo 19 al 31. Según Sáenz, el rico Epulón toca la puerta del cielo mientras, comillas, agita el triste abanico de papeles fiduciarios, de extraviados adelantos. Nadie responde. El portero no acude a quitar la aldaba y ocurre, según Sáenz, que todos los collares, las joyas y la seda de su ropa se ha vuelto harapo. Le pesan los eslabones del collar, se hacen de plomo. No suelta el trozo de cobre con la silueta del César, pero el denario ha perdido su valor de mercancía. ¿Quién ha de aliviar sus labios con salpicadura del arroyo que sediento sacia y devuelve el sentido? Comillas. En el Evangelio de San Lucas, el rico Epulón sufre los tormentos del infierno y la falta de agua refrescante que en el texto de Sáenz es el agua que devuelve el sentido. El hipertexto actualiza la parábola de Jesús con solo mencionar los papeles fiduciarios, término de banqueros, comerciantes, grandes empresarios. Carlos Bausoño, el preceptista español, en su teoría de la expresión poética, comenta que la poesía es contemplación de algo superlativo, transpuesta a un especial lenguaje. Mas, ¿cómo provocar la contemplación emotiva en el lector? El hipertexto es, según Sáenz, apela a la imaginación lírica que no es barroca. Comillas, Epulón llama a las puertas del cielo, comillas. Es un monólogo que concluye con líneas interrogativas misteriosas y compasivas alusivas al condenado. Para la fusión de lo objetivo con lo subjetivo que caracteriza la poesía lírica, también se da con la actitud que Wolfgang Kaiser denomina imprecación lírica, es decir, cuando la voz poética se dirige a la segunda persona del singular o del plural. El siguiente poema de Sáenz, tomado de El aprendiz y la palabra, dedicado a Elena Cols. Retrato. Tu peso, haz de hojas y de rosas, circunscrito por las manos anhelantes. Tu rostro, junto al mío, apenas y visible, como la página entreabierta de un libro. Tu voz, tan suave a veces, parecida a la brisa que habla desde lejos. En este poema, el mecanismo contemplativo se produce por la presencia de la metáfora. Tal es la comparación del peso de la persona con un haz de hojas y rosas, por la presencia de otra comparación, como la página entreabierta de un libro, y otra vez con la metáfora verbal, la brisa que habla desde lejos. De este modo, el lenguaje se connota, se transforma y se apodera del lector. La objetividad se comunica y fusiona con la subjetividad del lector. Para concluir esta leve visión de la obra de Sáenz, me permiten leer unas líneas del discurso que pronuncié en 2013, cuando recibí a Bruno como miembro correspondiente de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Comillas.
puede decirse que en Bruno Sáenz se manifiesta la vocación del escritor muy patente en sus escritos artísticos, más todavía cuando en ellos se presenta las problemáticas de la vida humana en el diálogo agónico, en el sentido unamuniano con la divinidad. El hecho es poco común en nuestra literatura y por serlo es digno de admiración y aplauso. Comillas. Gracias. Luego de estas palabras de Julio Pasos, tenemos la presencia y el mensaje de, en nombre de la familia, por él mismo, de don Franz Sáenz, hijo de Bruno. Por favor, Franz. Doctora Susana Cordero de Espinosa, directora de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, honorables miembros de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, familia, amigos de Bruno todos. Agradezco mucho por este espacio y más que referirme a la oportunidad de estar aquí enfrente de ustedes, me refiero al hecho de haber realizado este homenaje al cumplirse un año del fallecimiento de Bruno Sáenz Andrade. Mal haría yo en hablar de la obra de Bruno ante ustedes. Las palabras que anteceden a estas y las personas que hablaron cuentan con un bagaje literario mucho más propicio para esa labor. Sin embargo, si en algo tengo cierta autoridad moral, es en poder hablar de Bruno como la persona detrás del literario o el melómano. Me refiero a Sáenz Andrade en su calidad de padre y, por qué no, en su calidad de amigo. Entre sus diversas cualidades hay dos que me gustaría mencionar el día de hoy. Y quisiera empezar por su cariño, un cariño grande, cálido, que se manifestaba principalmente ante las personas que él quería y ante las causas que él creía. Es así que Bruno estuvo ahí para su familia, para sus amigos y para aportar en espacios que eran de gran trascendencia para él, siendo la Academia Ecuatoriana de la Lengua el más importante, sobre todo en estos últimos años. Otro aspecto que quisiera mencionar de Bruno y que tal vez no es tan conocido para todos es la conciencia que él tenía sobre su estado de salud, cuyo deterioro se aceleró hace más o menos 6 años. A pesar de no manifestarlo abiertamente, tal era su conciencia respecto a su situación que en sus círculos más íntimos hacía una analogía entre esta y un partido de fútbol, deporte que, dicho sea de paso, poco o nada le interesaba. En este contexto, y con todo el humor negro que caracterizó a Bruno, él mencionaba, incluso con cierta emoción, estoy jugando tiempo extra. A pesar de su frágil estado, el cariño de Bruno siempre primó sobre cualquier situación, y esto conllevó a que no pierda el apego y la dedicación, obviamente en la medida de sus posibilidades, a lo que más le importó en su último periodo. Reitero, su familia, sus amigos y obviamente la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Era de mi interés mencionar tanto su cariño como su conciencia respecto a su situación de salud, porque estos dos aspectos se conjugan en la siguiente reflexión con la que cierro esta intervención breve. Si Bruno hubiera podido elegir una forma de ser homenajeado, considerando el aniversario de su muerte, hubiera sido sin duda alguna esta. Exactamente esta, aquí con ustedes. Muchas gracias. Bueno, antes de finalizar este acto, en el que se ha hablado en profundidad de ese gran poeta que fue y es Bruno Sáenz, para quienes le hemos conocido toda la vida desde el colegio, como en mi caso, como el caso de Gonzalo Ortiz, cuando fuimos en la Academia Literaria del colegio con Bruno,
pues tiene un especial significado. Agradezco a la familia, a Franz, a Elena Cols, a todos ustedes por su presencia. Y ahora, como hubiera querido Bruno, pues nos vamos a reunir alrededor de una copa de vino que nos ofrece doña Elena y la academia, en un cóctel que ojalá el frío no nos, no nos afecte mucho. Muchas gracias por su presencia.